¿Alguna vez has sentido terror absoluto al ver un payaso? ¿Te sudan las manos cuando estás en un ascensor? ¿Sabías que existe gente que tiene pánico mortal al color amarillo? Hola, hoy vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de la mente humana, los miedos y las fobias. Prepárate porque en los próximos minutos vas a descubrir 200 datos que van a cambiar completamente tu perspectiva sobre cómo funciona tu cerebro cuando siente miedo. Y espera a que llegues al dato número 127. Te va a dejar sin palabras sobre lo que tu mente es capaz de hacer cuando se siente amenazada. Desde el miedo más primitivo que compartimos con nuestros ancestros cavernícolas, hasta las fobias más extrañas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, vamos a explorar cada rincón oscuro de nuestra psique. Te advierto, algunos de estos datos son tan perturbadores que es posible que nunca vuelvas a ver tus propios miedos de la misma manera. Así que ponte cómodo, respira profundo y acompáñame en este viaje al lado más vulnerable y fascinante de la condición humana. Empezamos con algo que te va a hacer replantearte toda tu existencia. Dato 1. Tu cerebro está programado para sentir miedo antes de que seas consciente de él. La amígdala, el centro del miedo en tu cerebro, procesa las amenazas 200 milisegundos antes de que tu mente consciente sepa qué está pasando. Dato 2. Los miedos que sientes hoy son herencias directas de tus antepasados de hace 200.000 años. Ese miedo a las serpientes que tienes, aunque nunca hayas visto una de cerca, viene grabado en tu ADN. Dato 3. Los bebés nacen con solo dos miedos innatos: el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Todo lo demás se aprende o se desarrolla. Dato 4. La razón por la que muchas personas temen a las arañas no es solo psicológica. Nuestros ancestros que sobrevivieron fueron aquellos que desarrollaron una respuesta de miedo rápida a criaturas venenosas pequeñas. Dato 5. El miedo a la oscuridad está tan profundamente arraigado en nosotros que incluso las personas ciegas de nacimiento lo experimentan. Su cerebro interpreta la falta de información sensorial como una amenaza potencial. Dato 6. Tu cerebro no distingue entre un peligro real y uno imaginario. Por eso puedes sentir el mismo terror viendo una película de horror que enfrentándote a un peligro real. Dato 7. Las mujeres tienden a desarrollar más fobias específicas que los hombres, pero esto no es debilidad. Evolutivamente, las mujeres que eran más cautelosas tenían más probabilidades de mantener vivos a sus hijos. Dato 8. El miedo es literalmente contagioso. Las neuronas espejo en tu cerebro te hacen sentir miedo cuando ves a otra persona asustada, incluso si no sabes por qué. Dato 9. Existe una condición llamada síndrome de Urbach-Wiete que daña la amígdala y hace que las personas sean literalmente incapaces de sentir miedo. Suena genial, pero es extremadamente peligroso. Dato 10. Tu respuesta de miedo puede activarse hasta 40 veces por día sin que te des cuenta. Pequeños sustos, sobresaltos y momentos de tensión que tu mente consciente ni siquiera registra. El miedo, como ves, no es una debilidad de carácter. Es un sistema de supervivencia increíblemente sofisticado que ha mantenido a nuestra especie viva durante milenios. Pero a veces, este sistema se vuelve loco. Dato 11. La fobia más común del mundo es la glosofobia, el miedo a hablar en público. Afecta al 75% de la población mundial en algún grado. Dato 12. El miedo a volar es estadísticamente irracional. Tienes 11 millones de veces más probabilidades de morir en un accidente de auto que en un avión, pero nuestro cerebro primitivo no entiende de estadísticas. Dato 13. Los miedos pueden transmitirse genéticamente. Si tu bisabuela vivió un trauma específico, tu cerebro puede estar predispuesto a temer situaciones similares, aunque nunca las hayas experimentado. Dato 14. La claustrofobia no es solo miedo a espacios cerrados. Es una respuesta primitiva que se desarrolló cuando quedar atrapado significaba muerte segura para nuestros ancestros. Dato 15. Tu cerebro puede crear fobias de la nada. A veces una sola experiencia traumática puede generar un miedo que durará toda la vida,
incluso si racionalmente sabes que es inofensivo. Ahora viene la parte que realmente va a sorprenderte. Existen fobias tan extrañas que parecen sacadas de otro planeta. Dato 16. Xantofobia es el miedo al color amarillo. Las personas que la sufren pueden entrar en pánico al ver un girasol, un taxi o incluso el sol. Dato 17. Pogonofobia es el miedo a las barbas. Algunas personas no pueden estar cerca de hombres con barba sin sentir terror absoluto. Dato 18. Nomofobia es el miedo a estar sin tu teléfono móvil. Es una fobia moderna que afecta a más del 66% de los adultos jóvenes. Dato 19. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia es irónicamente el miedo a las palabras largas. El nombre fue creado deliberadamente para ser terrorífico para quienes la sufren. Dato 20. Turofobia es el miedo al queso. No es broma. Algunas personas no pueden ni siquiera ver queso sin sentir náuseas y pánico. Dato 21. Coulrofobia, el miedo a los payasos, afecta aproximadamente al 12% de los adultos estadounidenses. Y no es por las películas de terror, aunque no ayudan. Dato 22. Megalofobia es el miedo a objetos grandes. Las personas que la sufren pueden sentir terror al ver edificios altos, ballenas o incluso estatuas grandes. Dato 23. Tripofobia es el miedo a patrones de agujeros pequeños. Ver una colmena o burbujas en el café puede causar ataques de pánico genuinos. Dato 24. Ablutofobia es el miedo a bañarse o lavarse. No es pereza, es terror real que puede arruinar completamente la vida de una persona. Dato 25. Eisoptrofobia es el miedo a los espejos. Las personas que la sufren evitan completamente su reflejo por miedo a ver algo que no debería estar ahí. Dato 26. Chirofobia es el miedo a las manos. No solo a tocar, sino a ver manos, incluso las propias. Dato 27. Globofobia es el miedo a los globos. El sonido de globos frotándose o explotando puede causar ataques de pánico severos. Dato 28. Ombrofobia es el miedo a la lluvia. Las personas que la sufren pueden quedar confinadas en sus casas durante días cuando llueve. Dato 29. Papafobia es el miedo al papa y a todo lo relacionado con el papado. Esto incluye imágenes, menciones o cualquier cosa relacionada con el Vaticano. Dato 30. Heliofobia es el miedo a la risa. Irónicamente, estas personas no pueden disfrutar de uno de los mayores placeres de la vida humana. Lo más fascinante de estas fobias aparentemente absurdas es que para quien las sufre, el terror es completamente real. Su cerebro está enviando señales de peligro mortal por un trozo de queso o un globo de cumpleaños. Pero aquí viene lo que realmente va a volcar tu mente. La ciencia detrás de cómo tu cerebro crea estos miedos es más increíble que cualquier película de ciencia ficción. Dato 31. Cuando sientes miedo, tu cerebro libera más de 30 químicos diferentes en menos de un segundo, incluyendo adrenalina, cortisol y dopamina. Dato 32. El miedo puede hacer que tu cerebro genere recuerdos completamente falsos. Testigos de crímenes a menudo recuerdan detalles que nunca sucedieron debido al estado de terror. Dato 33. Tu amígdala, del tamaño de una almendra, puede secuestrar completamente tu cerebro racional. Durante un ataque de pánico, literalmente no puedes pensar con claridad. Dato 34. El miedo cambia físicamente tu cerebro. Las personas con trastorno de estrés postraumático tienen amígdalas más grandes y hipocampos más pequeños. Dato 35. Puedes heredar miedos específicos a través de la modificación epigenética. El trauma de tus padres puede literalmente cambiar cómo se expresan tus genes. Dato 36. La respuesta de lucha o huida puede mantenerte despierto durante días. El miedo extremo puede suprimir completamente tu necesidad de dormir. Dato 37. Tu cerebro puede crear dolor físico real a partir del miedo. El dolor psicosomático no está en tu imaginación, es neurológicamente real. Dato 38. Las fobias específicas se almacenan en una parte diferente del cerebro que los miedos racionales. Por eso puedes saber que algo es seguro,
pero aún sentir terror. Dato 39. El miedo extremo puede causar amnesia temporal. Tu cerebro puede literalmente desconectarse para protegerte de traumas psicológicos. Dato 40. La exposición repetida al miedo puede crear adicción. Algunas personas se vuelven adictas a la adrenalina del terror, buscando constantemente experiencias aterradoras. Dato 41. Tu cerebro puede generar fobias en tiempo real. Una sola experiencia traumática puede crear una fobia permanente en menos de un segundo. Dato 42. El miedo suprime tu sistema inmunológico. Las personas con fobias severas enferman más frecuentemente que la población general. Dato 43. Existen neuronas específicas llamadas células del miedo, que solo se activan cuando detectan amenazas. Son como detectores de humo biológicos. Dato 44. El miedo puede alterar tu percepción del tiempo. Los momentos de terror parecen durar más porque tu cerebro procesa más información por segundo. Dato 45. Las personas con fobias severas pueden desarrollar evitación cognitiva. Su cerebro literalmente se niega a procesar información relacionada con su miedo. Los miedos no solo son biológicos, también son profundamente culturales. Dato 46. En Japón existe el Taijin Kyofusho, el miedo a ofender a otros con tu apariencia o comportamiento. Es tan común que está reconocido como trastorno mental oficial. Dato 47. La maldición de los Kennedy es un ejemplo de cómo el miedo colectivo puede crear patrones de pensamiento paranoico en familias enteras. Dato 48. En algunas culturas africanas, el miedo a la brujería es tan real que puede causar muerte psicosomática. Las personas literalmente mueren de miedo. Dato 49. El miedo al número 13, triskaidekafobia, es tan común que muchos edificios no tienen piso 13 y las aerolíneas evitan el asiento 13. Dato 50. En China el número 4 causa el mismo terror que el 13 en Occidente, porque suena como la palabra muerte. Los hospitales a menudo no tienen cuarto piso. Dato 51. El miedo a las muñecas, pediofobia, es universal entre culturas, sugiriendo algo profundamente arraigado en nuestra psique sobre objetos que parecen humanos pero no lo son. Dato 52. Las fobias sociales son más comunes en sociedades individualistas. Las culturas colectivistas tienden a tener más miedos relacionados con el honor familiar. Dato 53. El miedo al mal de ojo existe en prácticamente todas las culturas humanas, desde el Mediterráneo hasta América Latina y Medio Oriente. Dato 54. En la era digital han surgido nuevas fobias como la ciberfobia, miedo a las computadoras, y la tecnofobia, miedo a la tecnología avanzada. Dato 55. El miedo a envejecer, gerascofobia, es más común en culturas que valoran la juventud, como Estados Unidos, que en culturas que respetan la edad. Dato 56. La fobia social afecta diferentemente según el género. Los hombres temen más hablar en público, las mujeres temen más las situaciones sociales informales. Dato 57. El miedo al compromiso, gamofobia, ha aumentado 300% en las últimas 2 décadas en países desarrollados. Dato 58. Las fobias relacionadas con la comida varían enormemente entre culturas. Lo que es delicioso en una cultura puede ser aterrador en otra. Dato 59. El miedo a la autoridad, autoritafobia, es más común en sociedades con historias de represión política. Dato 60. La globalización ha creado nuevas fobias universales, como el miedo al terrorismo, que ahora afecta a personas que nunca han experimentado un ataque. Los niños desarrollan miedos de maneras que pueden determinar su personalidad para toda la vida. Dato 61. Los niños de 2 años desarrollan automáticamente miedo a caerse de lugares altos, incluso si nunca han tenido una experiencia negativa. Dato 62. El miedo a los monstruos bajo la cama es evolutivamente adaptativo. Enseña a los niños a ser cautelosos en la oscuridad cuando son más vulnerables. Dato 63. Los niños que desarrollan fobias antes de los 7 años
tienen un 80% de probabilidad de mantenerlas en la adultez si no reciben tratamiento. Dato 64. La fobia escolar, escoliofobia, puede manifestarse como síntomas físicos reales: náuseas, dolores de cabeza y fiebre sin causa médica. Dato 65. Los niños pueden desarrollar fobias específicas al observar el miedo de sus padres, incluso si nunca experimentan directamente la amenaza. Dato 66. El miedo a la separación de los padres es tan fuerte que puede causar regresión en el desarrollo. Niños que vuelven a mojar la cama o a chuparse el dedo. Dato 67. Los niños con alta sensibilidad sensorial tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar fobias específicas relacionadas con sonidos, texturas o luces. Dato 68. La fobia a los payasos en niños a menudo se debe al valle inquietante, la perturbación que sentimos cuando algo parece humano, pero no lo es completamente. Dato 69. Los miedos nocturnos de los niños no son solo psicológicos. Su cerebro está aprendiendo a distinguir entre realidad y imaginación, creando confusión genuina. Dato 70. Los niños que superan sus miedos temprano desarrollan mayor resistencia psicológica y autoestima en la adultez. Dato 71. El miedo a los doctores, iatrofobia, puede desarrollarse en niños desde la primera visita médica y persistir décadas. Dato 72. Los niños de padres sobreprotectores tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad y fobias específicas. Dato 73. Las fobias alimentarias en niños pueden llevar a desnutrición severa. Algunos niños prefieren literalmente pasar hambre antes que comer ciertos alimentos. Dato 74. El miedo a la muerte, tanatofobia, generalmente aparece entre los 5 y 7 años, cuando los niños comprenden por primera vez que la muerte es permanente. Dato 75. Los niños con fobias severas pueden desarrollar comportamientos compulsivos como mecanismo de supervivencia, llevando a trastornos obsesivo-compulsivos. Ahora llegamos a la parte más intensa de nuestro viaje. Los siguientes datos son tan impactantes que es posible que cambien tu perspectiva sobre lo que la mente humana es capaz de hacer cuando se siente verdaderamente amenazada. Dato 76. Existe una condición llamada pseudociesis por miedo, donde las mujeres desarrollan todos los síntomas del embarazo, incluyendo vientre crecido, debido al terror extremo a estar embarazadas. Dato 77. El miedo extremo puede causar encanecimiento instantáneo. Aunque es raro, el shock extremo puede hacer que el cabello pierda pigmento en horas. Dato 78. Algunas personas desarrollan fobia a la felicidad, querofobia, porque han asociado los momentos felices con tragedias posteriores. Dato 79. La necrofobia, miedo a la muerte, puede ser tan severa que las personas evitan dormir porque lo asocian con práctica para la muerte. Dato 80. Existe el miedo a no tener miedo, contraltofobia. Las personas que lo sufren sienten que necesitan estar constantemente alerta para sobrevivir. Dato 81. El miedo puede crear ceguera temporal. Durante ataques de pánico severos, algunas personas literalmente no pueden ver, aunque sus ojos funcionen perfectamente. Dato 82. La parálisis del miedo no es metafórica. El terror extremo puede causar parálisis temporal real debido a la sobrecarga del sistema nervioso. Dato 83. Algunas personas desarrollan fobia a sus propios pensamientos, autofobia cognitiva, y viven en terror constante de lo que su mente podría crear. Dato 84. El miedo extremo puede causar despersonalización, sentir que no eres real o que estás observando tu vida desde fuera de tu cuerpo. Dato 85. Existe una fobia llamada fobofobia, el miedo a desarrollar una fobia. Es un ciclo de terror que se alimenta a sí mismo. Dato 86. El miedo crónico puede literalmente encoger tu cerebro. Las personas con trastornos de ansiedad severa muestran reducción en el volumen cerebral. Dato 87. Algunas personas desarrollan miedo condicional, donde objetos completamente inofensivos se vuelven aterradores porque estuvieron presentes durante un trauma. Dato 88.
La agorafobia puede ser tan severa que las personas no pueden salir de una sola habitación durante años, viviendo como prisioneros en sus propias casas. Dato 89. El miedo extremo puede causar regresión psicológica, donde adultos regresan mentalmente a estados infantiles como mecanismo de supervivencia. Dato 90. Existe una condición donde las personas desarrollan miedo a sus propias emociones, emotiofobia, y viven en un estado de entumecimiento emocional. Nuestra era digital ha creado miedos completamente nuevos. Dato 91. La nomofobia, miedo a estar sin celular, es ahora considerada una adicción real con síntomas de abstinencia físicos. Dato 92. El síndrome del vibrador fantasma hace que las personas sientan que su teléfono vibra constantemente, incluso cuando no lo hace. Dato 93. La ciberfobia incluye el miedo irracional a que las máquinas se vuelvan conscientes y nos dañen, popularizado por películas pero basado en ansiedades reales. Dato 94. El miedo a perderse algo, FOMO, Fear of Missing Out, ha creado niveles de ansiedad comparables a trastornos clínicos en adolescentes. Dato 95. La tecnofobia puede manifestarse como ataques de pánico físicos cuando las personas mayores se enfrentan a nueva tecnología. Dato 96. El miedo a las redes sociales, SOCmediafobia, incluye terror a ser juzgado, cancelado o malinterpretado online. Dato 97. La selfiefobia es el miedo a tomarse fotografías de uno mismo, a menudo relacionado con dismorfofobia corporal. Dato 98. El miedo a la inteligencia artificial está creando ansiedad anticipatoria en personas que nunca han interactuado directamente con IA avanzada. Dato 99. La infoxicación o miedo a la sobrecarga de información puede causar parálisis de decisión y ataques de ansiedad. Dato 100. El miedo a las videoconferencias, videochatfobia, se disparó durante la pandemia y persiste en muchas personas. La ciencia detrás del miedo continúa sorprendiéndonos. Dato 101. Tu cerebro puede procesar el miedo en 15 milisegundos antes de que sepas conscientemente qué estás viendo. Dato 102. Las personas con fobias específicas muestran actividad cerebral anormal hasta 500 milisegundos antes de ver el objeto de su miedo. Dato 103. El miedo crónico reduce la esperanza de vida promedio en 8-10 años debido al estrés constante en todos los sistemas corporales. Dato 104. Las mujeres embarazadas que experimentan miedo extremo pueden programar a sus bebés para ser más ansiosos genéticamente. Dato 105. El miedo puede mejorar ciertos tipos de memoria. Las personas recuerdan detalles traumáticos con claridad fotográfica durante décadas. Dato 106. Tu cerebro tiene un interruptor de emergencia que puede desconectar completamente el dolor durante situaciones de terror extremo. Dato 107. Las fobias pueden transferirse entre hermanos gemelos, incluso si han vivido experiencias completamente diferentes. Dato 108. El miedo extremo puede acelerar el envejecimiento celular. Las personas con trastornos de ansiedad severa envejecen biológicamente más rápido. Dato 109. Ciertas frecuencias de sonido, infrasonidos, pueden inducir miedo irracional sin que sepas por qué te sientes aterrado. Dato 110. El miedo puede literalmente congelarte. La parálisis del miedo es una respuesta evolutiva real, no solo una expresión. Dato 111. Tu cerebro puede crear falsos recuerdos de eventos aterradores que nunca sucedieron, pero que se sienten completamente reales. Dato 112. Las personas que han superado fobias extremas muestran cambios permanentes en la estructura de su cerebro. Dato 113. El miedo puede suprimir temporalmente tu capacidad de sentir dolor, pero también puede amplificar dolor existente hasta niveles insoportables. Dato 114. Ciertos olores pueden desencadenar miedos específicos años después de un trauma, incluso si no recuerdas conscientemente la conexión. Dato 115. El miedo extremo puede causar tiempo perdido, donde las personas no pueden recordar periodos completos de sus vidas.
Algunos de los miedos más perturbadores están relacionados con nuestro propio cuerpo. Dato 116. La dismorfofobia corporal puede hacer que las personas vean deformidades que no existen, llevando a cirugías innecesarias y obsesiones destructivas. Dato 117. El miedo a vomitar, emetofobia, puede llevar a malnutrición severa, ya que las personas evitan comer para no arriesgarse a vomitar. Dato 118. La tricofobia, miedo al cabello, puede incluir terror al propio cabello, llevando a rituales compulsivos de limpieza o incluso calvicie autoimpuesta. Dato 119. El miedo a la sangre, hemofobia, puede causar desmayos inmediatos, una respuesta evolutiva para hacerse el muerto ante depredadores. Dato 120. La quirofobia, miedo a las manos, puede incluir terror a las propias manos, llevando a evitar tocarse o usar las manos normalmente. Dato 121. El miedo a los gérmenes, misofobia, puede volverse tan extremo que las personas se lavan las manos hasta sangrar, pero siguen sintiendo que están contaminadas. Dato 122. La odontofobia, miedo al dentista, puede llevar a problemas dentales tan severos que requieren cirugía de emergencia, perpetuando el ciclo de miedo. Dato 123. El miedo a engordar, obesofobia, puede llevar a trastornos alimentarios que son potencialmente mortales. Dato 124. La dermatofobia, miedo a las enfermedades de la piel, puede causar rascado compulsivo hasta crear las lesiones que la persona teme tener. Dato 125. El miedo a envejecer puede llevar a comportamientos autodestructivos para preservar la juventud, que en realidad aceleran el envejecimiento. Dato 126. La tripanofobia, miedo a las inyecciones, puede llevar a evitar tratamientos médicos vitales, poniendo en riesgo la vida de la persona. Dato 127. El miedo a los latidos del corazón, cardiofobia, hace que las personas se obsesionen con su ritmo cardíaco, creando ansiedad que paradójicamente acelera el corazón. Dato 128. La automatonofobia es el miedo a figuras humanoides como maniquíes, muñecos de ventrílocuo o robots que parecen demasiado reales. Dato 129. El miedo a sudar, sudorofobia, puede llevar a evitar ejercicio, situaciones sociales o cualquier actividad que pueda causar transpiración. Dato 130. La megalofobia específica corporal incluye el miedo a partes del cuerpo grandes, como manos o pies desproporcionados. Los miedos más profundos tocan nuestra existencia misma. Dato 131. La tanatofobia, miedo a la muerte, puede volverse tan intensa que las personas evitan dormir porque lo asocian con practicar la muerte. Dato 132. El miedo al infinito, apeirofobia, puede causar ataques de pánico al contemplar conceptos como el espacio infinito o la eternidad. Dato 133. La cronofobia es el miedo al paso del tiempo, donde las personas sienten terror al darse cuenta de que cada segundo las acerca más a la muerte. Dato 134. El miedo a la nada, nihilofobia, incluye terror al vacío existencial y a la posibilidad de que la vida no tenga significado. Dato 135. La filosofobia es literalmente el miedo a la filosofía y a pensar profundamente sobre la existencia. Dato 136. El miedo a la soledad, autofobia, puede ser tan severo que las personas prefieren relaciones tóxicas antes que estar solas. Dato 137. La decidofobia es el miedo paralizante a tomar decisiones, llevando a que otras personas controlen completamente tu vida. Dato 138. El miedo al cambio, metatesiofobia, puede mantener a las personas en situaciones destructivas por décadas. Dato 139. La neofobia es el miedo irracional a cualquier cosa nueva, desde comida hasta experiencias o lugares. Dato 140. El miedo al éxito, achievenfobia, puede sabotear inconscientemente los logros de una persona. Dato 141. La atasagorafobia es el miedo a ser olvidado o ignorado, llevando a comportamientos desesperados por atención. Dato 142. El miedo a la imperfección, atelofobia, puede paralizar a las personas
impidiéndoles completar cualquier tarea. Dato 143. La quenofobia es el miedo a los espacios vacíos o al vacío en general, incluyendo habitaciones vacías o páginas en blanco. Dato 144. El miedo a la responsabilidad, hipengiofobia, puede llevar a evitar roles de liderazgo o tomar decisiones importantes. Dato 145. La soteriofobia es el miedo paradójico a depender de otros, llevando a aislamiento autodestructivo. La historia humana está llena de miedos colectivos extraordinarios. Dato 146. Durante la Edad Media, la danza de San Vito era un fenómeno donde comunidades enteras entraban en pánico colectivo y bailaban hasta la muerte. Dato 147. El miedo a los vampiros en Europa del siglo XVIII era tan real que se exhumaban cuerpos para matarlos nuevamente. Dato 148. La Gran Panicitis de 1938, por la transmisión radial de la Guerra de los Mundos, demostró cómo el miedo colectivo puede crear histeria masiva. Dato 149. En algunas culturas, el miedo a los nombres propios es tan fuerte que nunca pronuncian el nombre de una persona muerta. Dato 150. El miedo a los espejos ha llevado a rituales elaborados en muchas culturas, incluyendo cubrirlos durante funerales. Dato 151. La demonomanía del siglo XVI llevó a que miles de personas fueran ejecutadas por supuestamente estar poseídas por demonios cuando en realidad sufrían trastornos mentales. Dato 152. El miedo a las brujas causó más muertes en Europa que muchas guerras, con estimaciones de hasta 100.000 ejecutados. Dato 153. En Japón, el miedo a los números, particularmente el 4, es tan fuerte que los hospitales a menudo omiten el cuarto piso. Dato 154. El miedo colectivo a los cometas llevó a suicidios masivos cuando apareció el cometa Halley en 1910. Dato 155. La tulipomanía en Holanda del siglo XVII fue causada por el miedo colectivo a perderse una oportunidad económica. Dato 156. Durante la Guerra Fría, el miedo nuclear era tan intenso que las familias construían refugios antiatómicos en sus patios traseros. Dato 157. El miedo a la IRE 2K en 1999 llevó a que las personas acumularan suministros para el apocalipsis tecnológico. Dato 158. En algunas culturas africanas, el miedo a la fotografía persiste porque creen que captura el alma. Dato 159. El miedo a los gatos negros ha llevado a la matanza sistemática de estos animales durante siglos, especialmente cerca de Halloween. Dato 160. La Red Scare en Estados Unidos durante los años 50 demostró cómo el miedo político puede controlar sociedades enteras. Dato 161. Una mujer desarrolló tal miedo a las mariposas que no pudo salir de su casa durante 15 años porque su jardín tenía flores. Dato 162. Un hombre con miedo extremo a los botones vivió 30 años usando solo ropa con velcro y cremalleras. Dato 163. Una persona con miedo a los números pares desarrolló rituales tan complejos que tardaba 6 horas en salir de casa cada mañana. Dato 164. Un caso documentado muestra a alguien con miedo a las palabras que empiezan con P, quien cambió su nombre legal para evitar decir Peter. Dato 165. Una mujer con fobia a las texturas suaves no pudo tocar a sus propios hijos durante años, afectando profundamente su maternidad. Dato 166. Un hombre desarrolló miedo a su propia sombra después de un trauma, llevando gafas de sol incluso en interiores. Dato 167. Una persona con miedo extremo a los gérmenes gastó más de $200.000 en productos de limpieza en 5 años. Dato 168. Un caso documentado muestra a alguien que desarrolló miedo a la gravedad, sintiendo constantemente que podría caer hacia el cielo. Dato 169. Una mujer con miedo a las escaleras vivió en el primer piso de su casa durante 20 años, convirtiendo el baño de visitas en su dormitorio. Dato 170. Un hombre con miedo a los círculos rediseñó completamente su casa para eliminar cualquier forma circular, incluyendo platos y relojes. Dato 171. Una persona desarrolló miedo tan intenso a su propio nombre
que legalmente lo cambió 12 veces. Dato 172. Un caso extremo de miedo a la lluvia llevó a una familia a mudarse al desierto, donde la falta de precipitación causó otros problemas de salud mental. Dato 173. Una mujer con miedo a los colores brillantes vivía en una casa completamente en escala de grises, incluyendo su ropa y comida. Dato 174. Un hombre desarrolló miedo a las esquinas de las habitaciones, durmiendo solo en espacios completamente redondos. Dato 175. Una persona con miedo extremo a los sonidos fuertes se sometió a una cirugía para reducir su capacidad auditiva. Dato 176. La terapia de exposición puede curar fobias en algunas personas en una sola sesión de 3 horas, pero puede traumatizar permanentemente a otras. Dato 177. Los medicamentos para la ansiedad pueden paradójicamente empeorar ciertas fobias al reducir la capacidad natural del cerebro para adaptarse al miedo. Dato 178. La realidad virtual se está usando para tratar fobias, permitiendo exposición controlada a miedos en entornos seguros. Dato 179. Algunas personas han desarrollado fobias a sus propios tratamientos, creando ciclos de miedo que son imposibles de romper. Dato 180. La hipnosis puede acceder a miedos tan profundos que los pacientes no recordaban tenerlos conscientemente. Dato 181. Los animales de apoyo emocional pueden desarrollar las mismas fobias que sus dueños a través del condicionamiento observacional. Dato 182. Ciertos tratamientos para fobias pueden transferir el miedo a un objeto o situación diferente en lugar de eliminarlo. Dato 183. La terapia con psicodélicos está mostrando resultados prometedores para fobias extremas, pero puede causar experiencias aterradoras intensas. Dato 184. Algunas personas desarrollan fobia al tratamiento y prefieren vivir con su miedo original que enfrentarse a la terapia. Dato 185. Los placebos pueden ser efectivos para tratar fobias, demostrando el poder de la mente sobre el miedo. Dato 186. La terapia de grupo para fobias puede ser contraproducente, ya que las personas pueden contagiarse miedos adicionales de otros participantes. Dato 187. Algunos tratamientos antiguos para fobias incluían terapia de shock, lobotomías y confinamiento, que a menudo empeoraban el problema. Dato 188. La meditación puede reducir fobias, pero también puede intensificar ciertos miedos al crear mayor conciencia corporal. Dato 189. Los tratamientos farmacológicos para fobias pueden crear dependencia física, añadiendo una nueva dimensión de miedo, el miedo a la abstinencia. Dato 190. La terapia cognitivo-conductual es efectiva para el 70% de las fobias, pero el 30% restante puede requerir enfoques experimentales o no tener cura conocida. Dato 191. Tu cerebro puede crear una fobia completamente nueva mientras duermes, procesando miedos que nunca experimentaste conscientemente. Dato 192. Las fobias pueden hibernar durante décadas y reactivarse súbitamente por eventos aparentemente no relacionados. Dato 193. Algunos miedos son tan raros que solo han sido documentados en 1 o 2 personas en toda la historia médica. Dato 194. El miedo extremo puede literalmente cambiar el color de tus ojos temporalmente debido a la dilatación extrema de las pupilas. Dato 195. Las personas con múltiples fobias severas pueden desarrollar agorafobia generalizada, donde esencialmente todo el mundo exterior se vuelve aterrador. Dato 196. Tu cerebro puede mantener una fobia incluso después de que olvides completamente la experiencia traumática que la causó. Dato 197. Las fobias pueden ser tan específicas que una persona puede temer a los perros Golden Retriever, pero no a otros tipos de perros. Dato 198. El miedo extremo puede activar capacidades físicas extraordinarias, como fuerza sobrehumana o velocidad extrema, que desaparecen cuando termina el terror. Dato 199. Algunas personas desarrollan metafobias,
miedo a tener miedo, miedo a desarrollar nuevos miedos o miedo a perder sus miedos actuales. Dato 200. El dato más perturbador de todos. Después de escuchar todos estos datos sobre miedos y fobias, tu cerebro puede haber desarrollado nuevas ansiedades sobre miedos que no sabías que existían. La información sobre el miedo puede, paradójicamente, crear más miedo. Y ahí lo tienes. 200 datos sobre miedos y fobias que probablemente han cambiado tu perspectiva sobre la mente humana para siempre. Desde los miedos más primitivos grabados en nuestro ADN hasta las fobias más extrañas que desafían toda lógica, hemos explorado los rincones más oscuros de nuestra psique. Lo más extraordinario de todo esto es que a pesar de lo perturbadores que pueden ser estos datos, también nos muestran algo hermoso: la increíble capacidad del cerebro humano para adaptarse, sobrevivir y a veces superar incluso los miedos más irracionales. Si te identificaste con alguno de estos miedos, recuerda que no estás solo. Millones de personas alrededor del mundo comparten estos mismos terrores, y eso es completamente normal. El miedo, después de todo, es una de las emociones más humanas que existe. ¿Cuál de estos 200 datos te ha impactado más? ¿Has descubierto que tienes alguna fobia que no sabías que tenía nombre? ¿O quizás has reconocido patrones de miedo en tu propia vida que ahora entiendes mejor? Déjame saberlo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias. Y si este video te ha resultado tan fascinante como espero, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo sobre los misterios de la mente humana. Seguimos explorando los aspectos más fascinantes de la psicología humana. La próxima semana estaremos adentrándonos en otro tema igual de intrigante. ¿Hay algún tema específico sobre psicología del que te gustaría que hablemos? Escríbelo en los comentarios, porque tu curiosidad alimenta nuestro contenido. Hasta la próxima, mantén tu mente curiosa y recuerda: entender tus miedos es el primer paso para dominarlos. Nos vemos en el próximo video de Curiox.